Ramírez y por mi persona. Bueno, continuando con la exposición, como primer punto tenemos la introducción. Bueno, el presente trabajo fue elaborado por los estudiantes del programa de estudios de industrias alimentarias del Instituto Superior Tecnológico Público Virú, con el propósito de presentar un tema muy importante como es las medidas del control microbiológico. Objetivo muy importante tenemos que permite identificar el número de microorganismos que están presentes en el alimento analizado, ¿no? Con esto queremos decir de que hace un análisis microbiológico de los alimentos, el cual nos permite conocer las condiciones higiénicas generales de este alimento para poder prevenir enfermedades comunes. El control microbiológico, como se lee, nos permite conocer el número total de microorganismos presentes en un alimento, como se puede observar en la foto que se realizan distintos procedimientos. Bueno, este número no guarda relación con el de microorganismos patógenos, por lo que no puede usarse como índice de su presencia y solo debe considerarse como un indicador de las características higiénicas generales del alimento. Unidades de control microbiológico. Principalmente el control microbiológico permite identificar el número de microorganismos que están presentes en los alimentos analizados. Esto puede decir que un análisis microbiológico de alimentos nos permite conocer las condiciones higiénicas generales del alimento para prevenir enfermedades comunes como la salmonella, la intoxicación. También el control microbiológico es una herramienta fundamental en la garantía y la mejora de seguridad alimentaria y a la vez la calidad de los productos que se fabrican o comercializan. Continuando con la exposición, parámetros de control microbiológico. Esto se realiza mediciones y controles de los parámetros indicadores habituales y los principales microorganismos patógenos, como también de una amplia gama de análisis y ensayos. Tenemos análisis de bacterias patógenas, análisis bacteriófagos, análisis de recuento total bacteriano en aire, ensayos de toxicidad de agua potable y residuos. Siguiente diapositiva, por favor. Como punto número 1 tenemos control de superficies, ambientes y aguas. Esto es muy importante ya que se proporciona una información suficiente para que el programa de control sea efectivo. Como el control de superficies. Este control de las superficies determina la población microbiana de las superficies del área de fabricación, como los equipos, superficies en contacto con el producto, suelos, paredes, desagües, manos y ropa de empleados. También tenemos control de aire. El control ambiental, por lo general, se limita a las salas blancas y otros espacios de trabajo especializados.
como puede implementarse para realizar un seguimiento de riesgos específicos tales como los MOUs. El control de agua. Estas medidas de prevención están diseñadas para limitar la contaminación, como evitar también el desarrollo de bacterias en entornos críticos y controlar los niveles de la legionella u otros contaminantes específicos tales como las pseudomonas. Ejemplos. Como ejemplos habituales en la relación con estos últimos son el control de la esterilización del material crítico, el control de los niveles de cloración y temperatura del agua, el nivel de cumplimiento de la higiene de manos o de administración correcta, entre otros. Esto es necesario para poder realizar un análisis profundo de la situación y las prioridades en cada momento previo a la planificación de un objetivo. Conclusiones. Con estos análisis nos podemos concluir que siempre habrán riesgos presentes en los procesos. Por eso es difícil ejercer un control para reducir a cero los riesgos presentes en los alimentos. Pero sin embargo, con la ayuda de estos análisis podemos conocer los factores que están presentes y que inciden en las intoxicaciones por alimentos para así minimizar al máximo los posibles riesgos que se puedan presentar, como también nos permite saber si los procesos de limpieza y desinfección, tanto para los manipuladores como para superficies ambientales, entre otros realizados, sean efectivos y en qué se puede cambiar o corregir. También nos ayuda a asegurar la calidad e inocuidad desde la producción de alimentos hasta la entrega. Por eso mismo es importante mantener la precisión y evidencia rigurosa sobre los resultados microbiológicos, como de esta forma cumplir las exigencias y análisis de riesgo. ¿Nos escucha, jóvenes? Bueno, continuando con la exposición, tenemos las recomendaciones. La mayor parte de los microorganismos manejan micrófonos. Por ello que no se debe llevar nada a la boca, no se permite también fumar, comer, beber ni aplicarse cosméticos sin elaborar. También se debe mantener cada zona de trabajo limpia, no dejar objetos personales. El lavado de manos frecuente también es uno de los procedimientos más eficaces para evitar así las infecciones. A cada puesto de trabajo, como la bata, la toca, etc. No y cambiarse siempre tras cualquier incidente, como las salpicaduras o derrames, ¿no? tras el procesamiento. También, si tienes dudas que debes adoptar, no hagas consultantes a los responsables de tu área.
Se debe evitar también los aerosoles, con cuidado con se debe tener cuidado con los procedimientos que lo generan, como la agitación, la centrifugación, las asas de cultivo calientes, etc. Se debe utilizar el equipo de protección individual y el apartaje apropiado si percibes un mayor riesgo de generar aerosoles ante un determinado procesamiento que debas llevar a cabo. Los materiales punzantes y cortantes se desechan en los contenedores especiales. Nunca vuelvas a poner el capuchón protector de las agujas en una vez utilizada. No se debe trabajar con cortes abiertos o heridas en la piel. O de lo contrario, pues se debe cubrir con apósitos y trabajar con guantes. Se deben manejar los equipos con tranquilidad y siguiendo así siempre las instrucciones de seguridad. Para atención especial a aquellas zonas con mayor riesgo eléctrico o mecánico. Muchas gracias. Ok. Por favor, vuelva a las diapositivas iniciales para poder hacer la explicación. A ver, siguiente. Ok, bien. Cuando hablamos, jóvenes, de control microbiológico, nosotros debemos partir de una premisa, ¿ok? Por un lado, nosotros no podemos controlar lo que no conocemos. Entonces, necesitamos saber qué microorganismos están en torno a nuestro proceso, ¿de acuerdo? Normalmente lo que se hace es hacer un muestreo del ambiente, de las superficies y del producto a través de algún sembrado en alguna placa Petri. Sin embargo, como bien lo decía más adelante el trabajo, estos sembrados que se hacen muchas veces no son selectivos. ¿Qué quiere decir que no son selectivos? Quiere decir que detectan una amalgama de microorganismos. Nos da un indicio de cómo está la inocuidad de nuestro alimento, pero no nos dice específicamente con qué se está contaminando. Entonces, podrían haber ahí microorganismos patógenos, pero podrían también no haberlos y simplemente haber microorganismos aerobios presentes en el ambiente de trabajo. Entonces, es necesario saber que cuando nosotros hacemos un primer muestreo, ¿sí? Y hacemos un sembrado microbiológico para determinar el nivel de contaminación, lo que nosotros vamos a encontrar son las famosas bacterias aerobias mesófilas viables, es decir, microorganismos, especialmente bacterias, que se encuentran en el ambiente, que viven en medio aerobio, es decir, en el aire, y que son mesófilas, es decir, que se desarrollan o viven a la misma temperatura que nosotros y que obviamente las condiciones de nuestro procesamiento. Entonces, ese es un primer indicador. En función a estas bacterias aerobias mesófilas viables, nosotros vamos a tener un conteo, ¿sí? En la placa Petri nosotros vamos a observar algunos puntitos que se van a formar. Cada una de esos puntitos son las unidades formadoras de colonias y en función a eso y en función a los miligramos de muestra y al agar que hayamos preparado, vamos a nosotros poder saber estimar en promedio cuál es la cantidad de microorganismo que está presente por mililitro de muestra. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Sin embargo, si nosotros ya queremos saber cuál es el microorganismo que está presente, se hace algunos procedimientos un poco diferentes, ¿no? Uno que deriva, digamos, de este primer sembrado es el sembrado también, pero con algún agar específico, ¿no? Ya sea agar para E. coli, por ejemplo, o agar para Salmonella,
se utiliza este tipo de agares específicos que básicamente lo que contienen son una especie de gelatina con algunos nutrientes que normalmente necesita ese microorganismo para crecer y multiplicarse. Entonces se le crea un ambiente ideal para poder detectarlo en las placas Petri. ¿Ok? Entonces ahí se hace el sembrado y se entiende de que porque las condiciones son específicas, por ejemplo, para E. coli, lo que va a crecer en la placa, si es que existiera, va a ser E. coli. Si, por ejemplo, hubiera salmonela, yo presento un agar de salmonela para salmonela y obviamente lo que debería crecer es salmonela. Si no hay salmonela, no crece absolutamente nada. Entonces, esos agares específicos se utilizan mucho. Sin embargo, cuando existe algún problema de contaminación en planta, es todo un misterio saber específicamente cuál es el microorganismo que está contaminando, porque muchas veces algunos de los microorganismos patógenos sobre todo se manifiestan o se evidencian en el producto de una manera muy similar, que es principalmente con la producción de gas. Pero prácticamente todas las enterobacterias producen gas. Entonces, en contacto con el alimento, que en este caso sería el sustrato. Entonces es muy complicado saber, pues, cuál efectivamente es el microorganismo que está contaminando al producto. Entonces podemos hacer varias pruebas con varios tipos de agar, pero existe la posibilidad de que tengamos algunos resultados no tan precisos. Entonces para eso ya hay otro tipo de ensayos microbiológicos, ¿sí? Que básicamente, pues, incluyen pues la observación a través de microscopios, ¿no? La espectroscopía de amplio impacto, el trabajo con HPLCs para determinar pues alguna enzima o algún metabolito de los microorganismos específicos. A través de eso se puede detectar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Clostridium, nosotros podemos detectar Clostridium con una muestra del producto basada en un HPLC. Y básicamente lo que nosotros no vamos a observar ahí va a ser al microorganismo, sino lo que va a aparecer es la cantidad de toxina que se ha producido de ese microorganismo, la toxina botulínica. Entonces, con eso ya nosotros tenemos un indicio de el microorganismo que está presente, ¿no? Y en qué cantidad se estima que debería estar presente, de acuerdo, pues, a algunas tablas de conversión. Pero también existen, pues, algunos análisis de laboratorio ya que son tipo los análisis, por ejemplo, que se están utilizando para detectar el COVID-19, ¿no? Que son básicamente, pues, pruebas serológicas, ¿no? También hay pruebas que se realizan a través de termocicladores, las famosas pruebas moleculares, ¿no? Que básicamente ya identifican el ADN o el ARN del microorganismo presente específico, ¿no? Y obviamente, pues, es más directo, digamos, pero ustedes saben que cuando estamos hablando de microorganismos en los alimentos, todo análisis que nosotros hagamos en nuestro proceso finalmente va a implicar un costo y ese costo finalmente va a repercutir en los costos de producción. Y obviamente eso también va a repercutir en el cliente, porque obviamente la empresa, si le cuesta más, tiene que cobrar más, porque la empresa nunca va a dejar de ganar. Entonces, eh, no podemos pasarnos muestreando todos los productos que salen de la empresa. Tenemos que hacer un muestreo aleatorio, ¿sí? Que nos permita, pues, ser, digamos, hacer muestras representativas del proceso, pero no destruir el producto ni tampoco afectar significativamente los costos. Entonces, la idea es que podamos hacer, lo ideal sería que podamos hacer estudios no invasivos, ¿no? Pero bueno, entonces la detección de microorganismos es muy importante. Dale siguiente, por favor.
Esto es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Este primer control microbiológico con un muestreo general básicamente nos va a dar un indicador de las características de higiene, nos dice aquí, ¿no? Pero en realidad, eh, tal vez no necesariamente en un control microbiológico vaya a salir microorganismos que representan la no higiene, sino que podría salir microorganismos que están presentes en el aire y que son característicos del proceso. Les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Para que me entiendan lo que les estoy tratando de decir. Ocurre, por ejemplo, que en las plantas que se procesa, por ejemplo, yogur, ¿sí? O carnes, ¿no? Embutidos. Normalmente nosotros para elaborar yogur y para elaborar algunos tipos de embutidos utilizamos microorganismos, ¿sí? Microorganismos industriales. eh, y realizamos todo el proceso normal. Entonces, eh, es normal que debido pues a la evaporación que hay, debido a los tratamientos que hay, debido a la manipulación propia del procesamiento, en el aire queden suspendidos, no estoy diciendo muchísimo, pero algunos microorganismos de los que nosotros ahí hemos estado trabajando, ¿no? Algún cultivo lácteo por ahí, puede ser que en algún momento por ahí cayó una gotita a la pared, ¿no? Se limpió, pero no con la cantidad de desinfectante requerida y empieza a proliferar. Y muchos de estos microorganismos pues también generan esporas, algunos son hongos, ¿no? O también empiezan a multiplicarse y a generar colonias, ¿no? O formar hifas. Entonces, nosotros ya hemos visto, tanto en el instituto como en algunas empresas, que básicamente a veces los recuentos microbiológicos salen elevados por presencia en el ambiente del mismo microorganismo con el que nosotros trabajamos en el proceso, ¿no? Entonces no podríamos decir que es un microorganismo patógeno, más bien es un microorganismo que nosotros usamos normalmente, pero igual el elevado recuento nos pide que mejoremos la sanitización del ambiente específicamente, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando de control de este componente microbiológico, eh, nosotros estamos hablando específicamente de los POEs, ¿no? Y de las BPMs y también de las buenas prácticas en el procesamiento ya, ¿no? Eh, las BPM. Entonces, básicamente todo se circunscribe a lo siguiente, ¿no? Un elevado recuento nos indica que debemos hacer definitivamente sanitización o que estamos haciendo el procedimiento de sanitización de manera inadecuada, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues nosotros debemos tomar en consideración de que el objetivo en sí del control es básicamente eliminar la mayor cantidad de microorganismos del ambiente que pudieran contaminar el producto. Y esa premisa parte, pues, desde la inocuidad alimentaria. ¿Qué podemos hacer para ello? Dale siguiente, por favor. Por ahí he visto algunas diapositivas al respecto. Stephanie, dale siguiente. Está cargando, profesor. Ok. Ok, miren, en esa imagen aparece justamente lo que les mencionaba. Es una placa Petri con un agar. Bueno, ese agar ya es específico, no es un agar general para encontrar aerobias basófilas viables, sino es un agar específico. Ya lo puedo decir por la coloración, porque el agar general es color gelatina sin sabor, ¿no? Color colapiz. Mientras que esa coloración ya me está indicando que tiene algunos otros componentes, ¿no? Siguiente, por favor.
Ya. Hay un tema muy importante que hay que tocar, sobre todo en la industria alimentaria, cuando hablamos de control microbiológico, y es específicamente que nosotros como eh, empresa, productores o estudiantes, hacemos una sanitización de acuerdo a los POE, de acuerdo a las BPMs, de acuerdo a lo que nosotros tenemos estipulado como procedimiento de la empresa, bajo un supuesto que muchas veces es un supuesto clave para determinar la contaminación. ¿Cuál es ese supuesto? El supuesto es que el agua que usamos no está contaminada. O sea, tú en tu casa seguramente te has dado cuenta de que para lavar tus cosas utilizas agua, ¿cierto? Entonces, tú estás asumiendo el supuesto de que para que esa agua que está saliendo del caño está libre de contaminación y con eso estás lavando tus cosas. Pero en realidad ese supuesto no siempre es cierto, ¿cierto? Entonces, nosotros en la empresa no podemos caer en ese supuesto, sino más bien tenemos que asegurarnos que efectivamente, pues, el agua está libre de microorganismos y que nos va a servir para desinfectar y no va a agregar más contaminación al producto. Dicho esto, lo que normalmente se hace es que la empresa siempre trabaja con una cisterna de agua, algunas tienen plantas de tratamiento de agua, pero las que no, eh, utilizan la cloración en el agua para poder garantizar que el agua está desinfectada. Ahora, este tema de la cloración en agua es bien delicado, porque nosotros siempre luchamos contra un problema alimentario que es el cloro residual, ¿sí? El cloro residual es justamente los excesos de cloro que quedan en los alimentos y que dejan pues un sabor desagradable y no solamente eso, sino que puede generar algún tipo de problema gastrointestinal en los consumidores. Entonces, tenemos ahí dos antagónicos, ¿no? Lo primero es la necesidad de desinfectar los alimentos con una concentración elevada de cloro y lo segundo es que si nosotros nos excedemos en la concentración de hipoclorito, vamos a generar prejuicio en el consumidor. Y acá les quiero mencionar un término de inocuidad también, ¿ah? Porque la inocuidad, recuerden ustedes que es garantizar que el alimento no va a ocasionar ningún tipo de enfermedad. No te dice en ningún momento garantizar que no tenga microorganismos patógenos, sino te dice garantizar que no tenga, que no te genere ningún tipo de enfermedad. Entonces, si tú entregas un producto alimentario bien desinfectado, pero con exceso de cloro residual y te genera un problema gastrointestinal, entonces ese producto tampoco era inocuo, porque estaba contaminado con exceso de cloro, ¿de acuerdo? Por más que no tenga microorganismos. Entonces, eso también es un punto de discusión constante en la industria alimentaria para encontrar el desinfectante más adecuado para los alimentos, ¿no? Normalmente los alimentos que se procesan en pulpa ya no utilizan directamente desinfectante hipoclorito. Ahora se utiliza, bueno, lo que normalmente se está usando es el Tsunami, ¿no? El Tsunami es ácido peracético. El ácido peracético, que es una variante del ácido acético, de hecho huele un poquito más fuerte que el ácido acético, que es el vinagre, también elimina microorganismos de una manera bastante eficiente, pero no deja el problema del cloro residual, ¿no? Entonces, sin embargo, el acceso a este desinfectante es controlado. Las empresas grandes sí lo tienen, ¿no? Porque ellos obviamente pues pueden demostrar la necesidad, pero un emprendedor es más complicado. Y el tema es que eh, en una empresa pequeña pues no queda otra que usar de repente hipoclorito, ¿no? Entonces al usar el hipoclorito ahí siempre va a haber este tema de cloro residual presente, pues, ¿no? Que
que nosotros debemos tratar de evitar. Ahora, el agua, debemos ser selectivos en el agua que nosotros vamos a utilizar para sanitización de ambientes y el agua que vamos a utilizar para proceso, ¿no? Es diferente. Según la OMS, el agua que va a sanitización puede tener incluso hasta 1000 ppm, es decir, 1000 miligramos por litro de hipoclorito de sodio, siendo un rango de tolerancia hasta 500, o sea, de 500 a 1000. Sin embargo, cuando ya hablamos de alimentos, no nos podemos exceder. Ahí las cantidades son muy, muy pequeñas, sobre todo cuando estamos hablando de el saneo de la materia prima, cuando llega, ¿sí? En el lavado y desinfección, ahí eh, vamos a encontrar que para los productos, por ejemplo, que son frutas carnosas o de consumo directo, no podemos utilizar concentraciones más allá de los 80 o 100 ppm, porque incrementar más la concentración implicaría directamente dejar cloro residual. Incluso hay algunos productos como las fresas, por ejemplo, que trabajan con concentraciones bajísimas, ¿no? De 40 o 50 ppm. O sea, son concentraciones bien, bien pequeñas, ¿no? Y que básicamente, pues, lo único que hacen es disminuir la carga microbiológica, pero no la eliminan del todo, ¿no? En el caso de las frutas con cáscara, hay más tolerancia, ¿sí? Se manejan rangos de 100 a 150, pero igual no es que estén, pues, digamos, expuestos todo el día a esas concentraciones de hipoclorito, sino que se hacen estudios en las tinas de lavado para poder determinar cuál es la cantidad ideal de hipoclorito y de agua, la relación perfecta que existe y cuánto tiempo debe permanecer el alimento ahí para poder garantizar que efectivamente está siendo desinfectado, ¿no? Esto es un albur, porque la teoría nos va a decir, y nosotros lo vamos a encontrar en, en los libros de repente, que las concentraciones son un poco menores, pero las concentraciones, digamos, de los libros están bajo el supuesto de que tú vas a colocar el alimento ahí, lo vas a dejar un rato, ¿no? Un rato prolongado. Cuando uno trabaja en una empresa que tiene una línea continua, el producto permanece sumergido solamente 1 o 2 minutos, y esto es. Entonces, no puedes garantizar que el contacto directo de la concentración de hipoclorito vaya a llegar a completar todo su fin en ese poco tiempo. Por eso se utiliza concentraciones un poquito más elevadas a lo que dice normalmente la teoría. Bueno, eso ya seguramente en planta ustedes lo van a ver. Siguiente, por favor. Ok, lo que les mencionaba, ¿no? Para lo que es superficies, ambientes, equipos, bueno, equipos todavía lo dejo a un lado, pero superficies y ambientes podemos usar hasta 1000 ppm sin ningún problema. Para equipos y utensilios, dependiendo del nivel de interacción que se tenga entre el equipo y el producto, podemos utilizar concentraciones de 200 ppm, por ejemplo, ¿no? Eso es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? No podemos lanzar la misma cantidad de hipoclorito al piso que al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo está en contacto con el alimento. Salvo que ustedes estén limpiando solamente la parte externa del equipo. Ahí sí, pues no hay ningún problema. Yo me refiero a la parte del equipo que está en contacto con el alimento. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque puede quedar cloro residual, pues, y le puede agregar ese contaminante al producto, ¿no? Entonces, lo recomendable, jóvenes, y eso se los menciono, porque existe una gran probabilidad para ustedes que el próximo año las sesiones sean presenciales, ¿no? Entonces, ya les voy mencionando. El hipoclorito debe ser un desinfectante eh, secundario, por más importante que sea, cuando hablamos de equipos y del alimento mismo,
podemos utilizar una herramienta más adecuada que no aporta este problema del cloro residual, que es el agua caliente, ¿no? El agua caliente o el vapor. Nosotros podemos tranquilamente lavar un equipo con agua caliente y no pasa nada, ¿ok? Y eso es mucho mejor. En todo caso, cuando se hace la desinfección con hipoclorito en un equipo y se ha utilizado una concentración elevada de hipoclorito, lo general es que si se va a procesar pronto, porque ustedes saben que el hipoclorito también es volátil, entonces si yo lo dejo de hoy para mañana, mañana ya no va a haber cloro residual, pues, ¿no? Pero si yo acabo de sanitizar ahorita, por ejemplo, y mi proceso empieza en 2 horas, ok, tienes que utilizar agua caliente sobre la zona que va a estar en contacto con el alimento para diluir cualquier partícula de hipoclorito que haya quedado, ¿no? Eso es lo más adecuado, ¿no? Igual cuando se trata de la sanitización, pues, de los utensilios, lo más recomendable, y de hecho lo que nosotros hacemos es usar agua caliente. No usamos casi hipoclorito en ese aspecto, ¿no? Hipoclorito más es para el piso, más es para de repente la desinfección de las frutas, pero en una etapa de selección y desinfección, una etapa inicial del proceso. Después de ello se neutraliza eso y se neutraliza ya en el proceso. O sea, no es que va de frente ya al consumo después de haberle sanitizado con ese componente, sino que debemos neutralizar. Entonces, la finalidad de todo esto es la eliminación de la carga microbiológica en general, ¿no? Sin embargo, pues, esto se debe sumar, pues, a el diseño mismo de la planta, ¿por qué les digo el diseño mismo de la planta? Porque así como nos dicen ahora, por ejemplo, que no estemos en lugares concurridos para no contagiarnos de COVID, lo mismo ocurre en las plantas de producción. Mientras más cerrado es el lugar, el ambiente se carga más de contaminación. Entonces, lo que se debe hacer es tener un diseño de planta adecuado con la ventilación adecuada, ¿sí? Debe ser un proceso, digamos, ventilado que pueda, digamos, extraer sobre todo la concentración de aire dentro e ingresar aire purificado nuevo, ¿no? Eh, para esto, no siempre las empresas toman en cuenta esto, sobre todo las medianas y pequeñas empresas tienen mucho problema con este tema de la carga microbiana en el ambiente. Y lo que se hace es comprar los famosos deshumidificadores y controladores microbiológicos. Son como unos filtros que parecen aires acondicionados que se colocan en las esquinas y que van purificando el aire conforme están en el proceso. Ahora, recordemos que muchos de los procesos que tienen operaciones con tratamiento térmico generan mucho vapor y el vapor es agua. Y si tú mezclas a un microorganismo con agua, vas a obtener una proliferación del microorganismo. ¿De acuerdo? Entonces, este vapor que se genera, por más caliente que nosotros lo sintamos, digamos, cerca a nosotros se siente caliente, pero cuando está llegando al techo ya está frío, ya el microorganismo no le hace nada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto también. Dale siguiente, por favor. Bueno, el control del aire, etcétera. Siguiente, es lo que les mencionaba hace un momento. Nosotros, sobre todo en la industria alimentaria relacionada a productos lácteos y productos cárnicos, tenemos un dolor de cabeza tremendo con algunos microorganismos, principalmente los mohos y levaduras, las pseudomonas, las salmonelas y por ahí algún tipo de bacteria gram positiva. Eh, son muy complicados de manejar el ambiente de estos productos específicamente. Hablo de
los productos cárnicos y los productos lácteos son muy susceptibles a contaminación porque de por sí existen agares que se preparan con leche y con proteína de carne, ¿no? Entonces, porque justamente las proteínas, como ya les mencionaba hace algún tiempo, las proteínas son la fuente ideal de crecimiento para los microorganismos, son el sustrato ideal, ¿sí? Ellos necesitan proteínas para poder cumplir su ciclo metabólico, ¿no? Si tú a un microorganismo le pones una proteína, le pones aire y le pones agua o lo hidratas, estás generando ahí un crecimiento brutal, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con estos productos. De hecho, quería informarles algo que me he enterado recién después de la clase. Seguramente ya se los mencionó algún docente, pero si no, de todas maneras, se los menciono, ¿no? Nos han aprobado ya el proyecto de implementación de los nuevos talleres, ¿no? Eso implica directamente de que, bueno, ustedes me parece que todavía no han tenido algún proceso en las plantas productivas del instituto, pero ahí tenemos una planta piloto que normalmente se utiliza para frutas, hortalizas y azúcares y también para bebidas industriales. Tenemos un taller de productos lácteos y tenemos un taller de granos, pero básicamente lo que se nos ha aprobado implica directamente al módulo de productos cárnicos, ¿no? Productos cárnicos hidrobiológicos. Y también el tema de bebidas industriales para poder trabajarlo por separado. Entonces, es una buena noticia porque va a haber equipos nuevos con los cuales ustedes van a poder trabajar, Dios mediante, el siguiente año, ¿no? No creo que el siguiente ciclo, pero el siguiente año sí. Y bueno, y ahí ustedes se pondrán al día también con sus prácticas modulares, ¿no? Con los procesos que han estado llevando, etcétera. Eh, Ahí creo que no van a tener ningún inconveniente, más bien va a ser muy enriquecedor para ustedes, pero sí les aconsejo de que traten de aprobar todos sus cursos para que no tengan cursos pendientes el siguiente año y que puedan aprovechar los talleres, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí está hablando un poco de la cloración, de la esterilización. Eh, lo que normalmente se hace en un laboratorio, jóvenes, o lo que se debería hacer con los utensilios en general, es esterilizarlos, ¿no? Esterilizarlos. Para eso se necesita pues una estufa y dejarlos de un día para otro. Pero ese rol normalmente lo cumple el encargado de laboratorio, que en el caso de nosotros todavía ese rol no está definido en el instituto, que probablemente ya cuando ustedes estén haya un encargado de laboratorio que se encargue de hacer esta esterilización. Por eso es que como no tenemos ese rol y esa persona que se encargue de hacer esta esterilización fuera de horarios de clase, lo que nosotros hacemos es eh, utilizar agua caliente para desinfectar los materiales, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, y aquí vienen ya las conclusiones. Miren, jóvenes, de esta sesión lo importante es que nosotros sepamos que existen microorganismos en general que van a contaminar nuestro proceso. Debemos saber que así como tenemos parámetros físico-químicos que son los que normalmente controlamos, también en paralelo deberíamos estar haciendo muestreos microbiológicos. Así como mides la temperatura, debes también hacer de repente un hisopado ahí de una superficie para poder hacer este sembrado. O así como de repente estamos controlando el grado Brix, también debemos estar trabajando con algún recuento microbiológico. Sin embargo, bueno, en las empresas se trabaja así. Ahora ya no se usa las placas Petri como las que ustedes están observando ahí, sino más bien se utiliza algo que se conoce como Petrifilm. El Petrifilm es una especie de cartilla, ¿sí? Con la forma de la placa Petri,
pero que ya viene pues con el agar incorporado en la cartilla y con una numeración ahí para saber específicamente las cantidades de microorganismos que se encuentran, ¿no? Son delgaditas, delgaditas, ya no pesan como pesaban antes las placas Petri, ya no se rompen tampoco, ¿no? Y simplemente son de uso, de un uso, ¿no? Siembras, eliminas. Entonces, estos Petrifilm nos permiten ya no estar preparando agares ni nada, sino que simplemente hacer los muestreos generales de una manera mucho más rápida, ¿no? Respecto a la contaminación microbiológica, sabemos que la cantidad de microorganismos que nosotros eh, encontremos en el alimento va a depender de varias cosas. Primero, la contaminación en campo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la poscosecha. Eh, Luego, en el lavado y desinfección, vamos a encontrar ahí problemas también. Luego, en los tratamientos térmicos. Luego, en la sanitización del ambiente y en el uso de los BPM. Si nosotros, y la ventilación del ambiente también y la cloración del agua. Si nosotros integramos todas esas medidas que son controles para la microbiología, podemos, digamos, esperar que nuestro producto no contenga contaminación, pues, ¿no? O si la tiene, que sea dentro de los límites permitidos, ¿sí? Hay límites que se permiten en cuanto a la contaminación microbiológica. Entonces, es muy importante, jóvenes, que nosotros entendamos de que a los microorganismos en general, a diferencia de lo que vemos, porque los microorganismos son tan pequeños que no los vemos, a diferencia de lo que vemos y podemos controlarlo, los microorganismos no los vamos a poder controlar si es que no tomamos las medidas correspondientes, ¿de acuerdo? Y se transmiten de una manera impresionante y sumamente agresiva, ¿sí? De hecho, en un ambiente cerrado, si nosotros hacemos una visión del ambiente, en cómo se encuentra, podrían estar dos personas en una habitación y alrededor más de 1.000 millones de microorganismos eh, en suspensión en el aire, en los aerosoles, y nosotros no saber ni darnos cuenta de que hay eso, ¿ok? Ahí también está el peligro del COVID, porque el COVID incluso es más pequeño que las mismas bacterias, o sea, no se ve por nada, ¿sí? No se ve por nada. Y a veces se cumple la negligencia, ¿no? De sobreestimar esta enfermedad y poder, pues, estar en un ambiente creyendo que uno está seguro y no colocarse bien la mascarilla, ¿no? O las dos mascarillas sobre los ambientes, o estar en un ambiente cerrado y después estar preguntándose cómo es que se contagiaron. Pues no, o sea, yo les digo esto, no es necesario que hayas conversado con alguien, no es necesario que hayas digamos, estar en contacto con alguien que haya estado enfermo directamente. No es necesario. Basta que tú estés en un ambiente solo, pero que en ese ambiente esté el virus en suspensión y te va a enfermar, te va a contaminar, porque así actúan todos los microorganismos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, por favor, ¿sí? Es cierto también, y tengo que hacer un paréntesis aquí sobre lo que les estoy comentando ahorita, que existe un rango de carga microbiológica. Es decir, si una partícula de virus cae en nuestra lengua, por ejemplo, o en nuestra nariz, un solo virus cae en nuestra lengua o en nuestra nariz, no se van a contagiar. ¿Por qué? Porque como es uno solito, el sistema inmunológico de ustedes lo va a hacer leña, pues, ¿no? ¿No? Simplemente lo va a destrozar al virus. El problema es cuando la carga viral va aumentando, ¿sí? Cuando la carga viral va aumentando, eh, vamos a encontrar nosotros lo que conocemos como virus con potencial de infección. Es decir, no en sí es un solo virus, sino son millones de virus
concentrados en un ambiente, y eso sí tiene la posibilidad de sobrepasar tu barrera de defensa. Entonces, yo estoy seguro de que todos en el mundo hemos tenido ya contacto con este virus, pero todos no nos enfermamos. ¿Por qué? Porque la carga viral a la que hemos estado expuestos no es para todos igual. Digamos que es diferente que tú vayas a un ambiente que está contaminado, ¿ah? Cerrado, entres, hagas una gestión rápida y salgas en menos de 10 minutos, a que tú ingreses, por ejemplo, a un ambiente cerrado que puede ser una discoteca, ¿sí? Ingreses y te quedes ahí 5 horas, pues, ¿no? ¿Quién está más expuesto? Obviamente, la persona que está más tiempo en contacto con el virus. El virus tiene la oportunidad de batallar contra tu sistema y sobrepasar tu barrera. Y es ahí donde te infectas, pues, ¿no? Entonces, como les decía, habemos seguramente muchas personas que no nos explicamos cómo nos hemos enfermado, que tenemos hipótesis pero no lo definimos, ¿ok? No es necesario en sí que haya una fuente conocida. De por sí el mismo ambiente ya tiene el virus, ¿ok? Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Y lo mismo para los microorganismos, pues jóvenes, porque así como nosotros nos infectamos, los microorganismos también se contaminan con esa misma velocidad. Y en la medida en que haya microorganismos en suspensión, pues el producto también va a estar susceptible a poder contaminarse de una manera muy, muy rápida. Eso es lo que nosotros debemos evitar, ¿de acuerdo? Por eso siempre cumplir con nuestros POE, nuestros DPMs, los procedimientos de manipulación del alimento, y por ahí pues controlar el HACCP, nuestros puntos críticos, y si tenemos una ISO, mucho mejor, ¿de acuerdo? Muy bien, considero que con esta información el objetivo de esta sesión se ha cumplido. Quisiera saber, por favor, si existe alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, díganme también, por favor. De mi parte, no, profesor. Ok, perfecto, muy bien, jóvenes. Entonces, con eso vamos a cerrar esta sesión de seguridad e higiene. Sí, voy a detener la grabación ahorita.